empezamos. Pues bienvenidos a la clase de hoy, en la que vamos a ofrecer una primera presentación de la fenomenología de Husserl. Algunos de vosotros ya habéis asistido a algunas sesiones previas en las que he hecho una introducción muy general, y hoy quisiera básicamente destacar un poco cuál es el proyecto filosófico que se esconde detrás de la fenomenología de Husserl, es decir, cuál es el tema que realmente le interesa trabajar a Husserl, que se puede resumir de una manera muy gráfica con un fenomenólogo francés que ya en los años 80 lo llamó el problema de la donación. Hay un autor francés que es Jean-Luc Marion, un fenomenólogo francés muy conocido, que vino a decir que el problema de la fenomenología es el intento de explicar de una manera satisfactoria cómo se dan las cosas a la conciencia. El problema de la donación. ¿Cómo es posible que la conciencia tenga vivencias de objetos? ¿O cómo es el modo en el que los objetos se dan a la conciencia? Entonces, ese sería el grueso, el núcleo filosófico de Husserl, que trabaja durante más de 35 años de su larga y dilatada trayectoria como fenomenólogo. Entonces, como planteamiento general, si preguntamos cuál es un poco el interés de Husserl, que uno se encuentra en los largos, casi 35 años de escritos de Husserl, la verdadera preocupación de Husserl es lo que él llamaba la búsqueda de la validez. Él quiere establecer los criterios que permiten establecer un conocimiento válido. Y, evidentemente, para poder lograr un conocimiento válido, necesito un cierto tipo de conocimiento, un cierto tipo de estrategia. Es decir, lo que de alguna manera Husserl quiere hacer, que esto lo resume muy bien en un artículo de 1911 muy conocido, es convertir la fenomenología en ciencia estricta. Por lo tanto, para él la fenomenología es una ciencia estricta, es un modo de saber que busca la certeza a través de un método de conocimiento riguroso. Por lo tanto, la fenomenología no es psicología, la fenomenología no es historia y la fenomenología tampoco es cosmovisión. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La psicología simplemente estudia los diferentes y diversos estados de ánimo y psíquicos por los que pasa la persona. Por lo tanto, los conocimientos que quiero a través de la psicología son conocimientos que cambian en función de mi estado de ánimo. Ahora estoy contento, ahora estoy triste. Por lo tanto, con la psicología yo no logro tener conocimientos sólidos, estables e idealmente invariables. Lo mismo pasa con la historia. Los hechos históricos van cambiando de época en época. Los hechos históricos son relativos a cada época histórica. Dícese, no tienen un valor absoluto. Lo mismo pasa con las cosmovisiones. Las formas que tengo de ver el mundo van cambiando en función de cómo evolucionan estas cosmovisiones. Tampoco es un saber científico válido universalmente. Dicho de otra manera, las valoraciones o los juicios que hace el historiador o el psicólogo sobre los acontecimientos que suceden pueden variar de una época a otra, de un intérprete a otro. En cambio, la verdad matemática de 2 más 2 es 4, o que la raíz cuadrada de 9 es 3, o que los tres ángulos de un triángulo suman 180 grados, eso es una verdad ideal, universalmente válida, que se mantiene inalterable a lo largo del tiempo. Por lo tanto, ese es el tipo de ciencia que Husserl quiere alcanzar con respecto a las vivencias de la conciencia. ¿Eso qué significa en algunos casos? ¿Dónde podemos encontrar esa certeza? ¿Qué tipo de instrumento, qué tipo de disciplina nos permite alcanzar un conocimiento invariable, válido en todas las situaciones? Para Husserl, uno de los mecanismos básicos es el intento de rehabilitar la lógica. El conocimiento lógico es diferente de los datos históricos que cambian. El conocimiento lógico es diferente de los estados psicológicos y emocionales por los que pasa la conciencia humana, y el conocimiento lógico es diferente a las vivencias psicológicas que pueden variar en el discurrir de los acontecimientos. La lógica sería aquel tipo de conocimiento que permite alcanzar verdades universales e ideales
sobre los contenidos que tengo en mi conciencia. Es decir, la lógica te permite establecer contenidos ideales e invariables de lo que después veremos que son las proposiciones de la lógica. Entonces, como veis, hay dos formas de abordar el tema del conocimiento. Uno, o bien caigo en la tesis relativista o irracionalista, es imposible alcanzar un conocimiento plenamente racional de la realidad porque los estados de ánimo, las culturas, las comprensiones cambian constantemente, por tanto es espurio o el intento de establecer un conocimiento válido universalmente no tiene sentido, o la otra opción, que es la que reivindica Husserl, yo creo que sí, que existe la posibilidad de alcanzar un conocimiento de validez absoluta. Ese es el programa de Husserl, el cual intentaremos explicar en sus diferentes fases. Y para eso se necesita un método de análisis. ¿Cuál es el método de análisis que propone Husserl para poder lograr a cierto conocimiento universalmente válido? Ese método, como indica el propio programa filosófico de Husserl, no es otro que el de la fenomenología, que enseguida os ofreceré una pequeña y rápida definición de lo que es fenomenología. Fenomenología básicamente es fenómeno y logos. Fenomenología es logos, es el discurso, la ciencia, la disciplina, logos, que estudia ¿qué? Los fenómenos. Y estudia un tipo de fenómenos muy particulares. Son los fenómenos que se dan a la conciencia. Y los fenómenos que se dan a la conciencia, Husserl los llaman vivencias. Ejemplos de vivencia. Algunos ya habéis estado aquí y me podéis ayudar. A ver, desde el fondo, ¿me podéis decir algún tipo de vivencia propia de la conciencia? Una vivencia sensible, una percepción. Vale, una vivencia es vivencia la del ver. Una vivencia, una percepción sensible del ver. Escuchar, recordar, imaginar, fantasear, dudar, interrogar, afirmar, negar, son vivencias de la conciencia. Entonces, Husserl lo que le va a interesar es analizar cómo se dan esas vivencias en la conciencia y después qué estructura tienen. Entonces, para analizar el contenido de esas vivencias utiliza la lógica y para estudiar el modo como se dan utilizamos la fenomenología. Entonces, lo que le interesa a Husserl es analizar la estructura de cómo se dan las vivencias a la conciencia. Lo que le interesa de alguna manera estudiar son los puros fenómenos de las vivencias. ¿No? ¿En qué consiste la vivencia del ver? ¿Cuál es la estructura del escuchar? ¿Cuál es la estructura invariante de la vivencia del recordar, del percibir, del rememorar, del expectar, del fantasear, del imaginar, del afirmar, del negar o del interrogar? Todos esos son vivencias. Entonces, ¿cuál es esa estructura que de alguna manera Husserl busca? Todo eso son vivencias que se dan en la conciencia. Y para poner un ejemplo que lo expliqué a los que vinieron el otro día a la clase, de una manera así muy rápida definimos fenomenología como el estudio del campo de donación inmediato de aquellas vivencias que se dan en cada caso a la conciencia. Me refiero a la conciencia de cada uno. Vamos a hacerlo de otra manera mucho más sencilla. Voy a poneros a vosotros ahora en actitud fenomenológica. Quiero que vosotras, o que cada uno de vosotras, analice desde sí mismo cómo se da la vivencia del ver la pizarra. O cómo vivís vosotros la vivencia del recordar lo que hicisteis ayer. En el fondo es otra cosa que un análisis fenomenológico del modo como se dan las vivencias en cada caso a la conciencia visto de la perspectiva de la primera persona. Es decir, cómo se me da a mí la vivencia del ver, cómo se te da a ti la vivencia del ver, es decir, cómo se le da a cada ego las vivencias por las que pasa ego. Por tanto, es un análisis de la perspectiva de la primera persona. ¿De acuerdo? Husserl no quiere hacer ciencia objetiva.
Husserl no quiere describir cómo son las cosas desde la perspectiva externa de la tercera persona. Puede hacer una descripción de pues, cómo son las cosas, las describo con todas sus cualidades. Vosotros podéis añadir ciertos aspectos a cómo son las cosas. Puede hacer una descripción muy rica, muy sistemática, muy científica, recolectando todos los datos y todas las estadísticas para que la descripción sea lo más real y efectiva. Pero siempre es una descripción externa de alguien que observa desde la perspectiva de tercera persona un fenómeno y lo describe de manera natural, de manera sistemática, de manera científica. A Husserl no le interesa eso, le interesa cómo es la vivencia misma del ver, cómo se da esa vivencia, cómo se da. Entonces hay dos grandes formas de donación de las vivencias. El día del examen, y con un poco antes, el martes hablaremos del examen, cómo lo haremos, bla, 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 no os preocupéis por eso. Cuando hablamos de vivencias, insisto, dime una vivencia, una de la conciencia. Acabo de... Escuchar. Sentir. La percepción. Una de ellas, ver. Una más, recordar. Una más, imaginar. No recordar, olvido, ¿no? Es otra vivencia. No pensarlo, el olvido es una vivencia que tú tienes. El no me acuerdo de algo, tengo la vivencia de que no me acuerdo de algo. Es decir, tienes percepción directa de que estás pasando por esa vivencia de no recordar. O sea, olvido es una vivencia. ¿De acuerdo? El problema es que no hay un objeto directo, no sabes decir cuál es. No me acuerdo de. El de algo de que te olvidas es algo que se desvanece, pero está referido a algo. ¿De acuerdo? Pues son diferentes vivencias. Entonces, si queremos analizar las vivencias, dice Husserl, podemos dividir las vivencias en dos tipos o dos modalidades de donación. Toda vivencia de la conciencia puede darse de dos maneras a la conciencia. O bien tenemos aquel campo de vivencias, aquel ámbito de vivencias, aquel conjunto de vivencias que se dan de manera directa e inmediata a través de la percepción sensible. Creo que en la cámara no se ve lo que está en la pizarra, no os preocupéis a los que estáis viendo el vídeo, que después en el campo virtual os pondré este cuadro para que lo podáis seguir, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay un tipo de vivencias que se dan de manera directa, inmediata, ¿a través de qué órgano? A través de la percepción sensible. El ejemplo más sencillo a que estamos en clase, este libro que tenéis vosotros delante, que lo estáis viendo, ¿sí? ¿Lo estáis viendo? ¿Vale? Que quiero cerciorarme que esto no es Matrix, estamos viendo el libro. Es un objeto, una vivencia que se da de manera inmediata a través de la percepción sensible, en este caso del verlo. Entonces es la donación de un objeto que se da de manera directa e inmediata a través de la percepción sensible y remite a un objeto real, un objeto físico real, que se da en cuerpo, que tiene cierta materialidad, que es la forma habitual en la que las cosas y las vivencias se dan. ¿De acuerdo? Hasta aquí creo que es sencillo seguirlo. A cualquiera que estudie un poco de empirismo de Hume, ha estudiado esto en el instituto o en teoría del conocimiento. Pero esto solo es un ámbito posible de vivencias, ¿no? Aquello que directamente vemos, aquello que directamente tocamos, aquello que directamente olemos. Y siempre están referidas a objetos reales. Simplemente la mesa es real, el olor es real y el libro es real. Pero lo interesante de Husserl da un paso más de los empiristas. No solo tenemos vivencias que se dan directamente a través de la percepción sensible correspondiente, sino que hay otro ámbito de vivencias que se dan de una manera diferente. Son aquel ámbito de vivencias que se dan de manera indirecta y en este caso mediada. Es decir, son vivencias que no se dan inmediatamente tal como se muestran, sino que son vivencias que se dan mediadas, ¿por qué? Por un concepto, por una representación, por un signo. Entonces, hay cierto tipo de vivencias que se me dan de manera indirecta a través de un acto de representación. Y esos objetos que yo me represento ya no son objetos realmente dados, si no los tengo delante de mí, sino que son objetos ideales. Cogemos el típico ejemplo. Una cosa es ver
este libro en este momento, percepción sensible, lo veis con mayor claridad o menos claridad, pero vamos, veis un libro y, como les dije, ahora olvidémonos del libro y ahora representaros el libro. Más o menos lo podéis representar, podéis haceros una imagen del libro que os he enseñado. La representación del libro ya no remite a un objeto real, sino que es un objeto ideal, un objeto puramente pensado. Entonces hay todo un conjunto de objetos que Husserl llama objetos ideales, que también se me dan a la conciencia. De hecho, la mayoría de las vivencias que analiza la fenomenología son vivencias que se dan de manera indirecta mediadas a través de un signo. Pongamos en la vivencia del recuerdo. No sé, pues si os pidiera, ¿me podéis escribir a vuestro perro, a vuestro gato? O podéis escribirme vuestro escritorio, podéis describirme vuestra bicicleta, vuestra casa, me la podíais describir en un acto de imaginación. Pero el objeto que estáis describiendo, vuestra casa, vuestro gato, no está realmente presente. El objeto de vuestra representación es un objeto ideal. Dícese, no real y físicamente presente. Por lo tanto, se amplía el ámbito de objetos posibles que se puede dar, que va más allá de lo empíricamente dado. Y a esto Husserl le dedica gran parte de sus análisis. Otro ejemplo, la noción de justicia. La raíz cuadrada de 9. Con vosotros os ponía el otro ejemplo, que es muy divertido. ¿Habéis visto algún unicornio real? ¿Real? ¿Habéis visto un unicornio objeto? ¿Habéis ido al zoo, habéis visto un unicornio de verdad? No, pero que lo podéis imaginar, sin ningún problema. Y si os hiciera pintar un unicornio, cada uno pues lo pintaría de diferente manera, pero básicamente tendría forma de caballo y un unicornio saldría. Uno haría un caballo más grande, más pequeño, de color marrón, trotando en la pradera o en un establo. Pero el concepto, la representación de unicornio la tenemos, pero es un objeto ideal. Y habría que ver cómo se da ese tipo de vivencia. Entonces, estos son los dos ámbitos posibles de donación en lo que se da cualquier vivencia que tengamos de, insisto, dos cosas. Cualquier ámbito de vivencias de objetos reales o de objetos ideales. Un objeto imaginado, un objeto fantaseado, no existe en la realidad, pero tiene su correlato correspondiente. Y aquí viene la primera estructura que Husserl detecta en todas las vivencias de la conciencia. Dice Husserl, toda vivencia tanto de objetos reales percibidos directamente, como todas las vivencias de objetos representados indirectamente, ambos tienen la estructura de la intencionalidad. Toda vivencia está referida intencionalmente a su correspondiente objeto. Y aquí, esto lo vimos otro día, hay una referencia intencional, ¿exista el objeto realmente o exista solo idealmente? Que esto es lo que él llama la correlación entre el acto intencional y el contenido intencional. Si quieres decirlo de otra manera, existe un correlato intencional entre la vivencia y el objeto al que está referido la vivencia. Hay una correlación intencional entre el acto y el contenido. Para ponerlo de manera muy sencilla, una cosa es el acto de ver y otra cosa es lo visto, el contenido de lo que veo. Una cosa es el acto de escuchar y otra cosa es lo escuchado como tal. Una cosa es el acto de tocar y otra cosa es lo tocado. ¿Sí? Entonces, el acto de ver siempre está referido intencionalmente a algo que es visto. El acto de escuchar siempre está referido a lo que es escuchado. El acto de amar siempre está referido al amado. El acto de odiar está referido al odiado. El acto de imaginar está referido al objeto imaginado. Y ese objeto puede ser tanto real, como el libro que veo ahora, como la representación abstracta del libro que no veo, pero que sigue dándose. ¿De acuerdo? Esa estructura de intencionalidad se mantiene constantemente en el análisis fenomenológico de Husserl. Y a partir de aquí es, para los que estéis en casa, lo veréis después en vídeo,
miraros el índice o abrir el índice que os pasé ayer por el campus virtual, que aquí tenéis un poco la estructura de los diferentes periodos por los que transita la fenomenología de Husserl. A partir de este ejemplo se puede entender un poco bien cuál es la evolución interna de la fenomenología de Husserl, que grosso modo, para simplificarlo así a título académico, en Husserl distinguimos tres grandes periodos de desarrollo de la fenomenología, que es un programa en evolución y transformación constante. Hay un primer periodo que no pongo, que es el periodo prefenomenológico, que es el Husserl que se dedica a cuestiones de filosofía de la matemática y de la aritmética. Este Husserl yo lo desconozco bastante y no viene al caso, pero desde que Husserl escribe y publica en 1900 las investigaciones lógicas, que es el libro con el que se inicia la tradición fenomenológica, podemos establecer tres diferentes etapas de desarrollo de la fenomenología, que es el punto 2, que es la fenomenología estática, la estática que más o menos se desarrolla entre 1900 y 1916, segunda etapa de desarrollo de la fenomenología, que es la fenomenología llamada genética, grosso modo 1916 hasta 1926-27, y una tercera etapa de desarrollo, la llamada fenomenología generativa, entre 1927 y 1938. Insisto, tres etapas, miradlo después en vuestro guión: estática, genética y generativa. Con el ejemplo que os he puesto os quedará bastante claro. En el caso de la vivencia, del ver este libro, cuando yo os digo ¿qué es esto?, ninguno tiene problema en decir que es un libro. Puede ser un libro sobre un libro. De hecho, vosotros ya habéis sido capaces de reconocer este objeto como un objeto ya dado. Este objeto ya está dado delante de vosotros, ya lo tenéis, ya lo veis directamente. Y a partir de la visión del objeto, ahora yo puedo realizar diferentes descripciones de este objeto, puedo decir, pues no sé, qué tamaño tiene, de qué color es la tapa, cuánto pesa, ¿no? Pero el objeto ya lo tenéis dado. Y también puedo analizar el modo como ese objeto se me da, es decir, cómo lo veo. Una de las ideas que lo vimos el otro día, yo os pregunto, que es muy sencillo responderlo: ¿este objeto lo veis en su integridad o solo veis una parte del objeto? Pues tú ya has pasado por este ejemplo, te lo conoces. ¿Ves todo el libro o solo ves una parte del libro? ¿Por qué? ¿Qué es lo que no ves? El contenido. El contenido o la parte de atrás, simplemente. Es decir, el objeto que ya se te da de aquí, incluso aunque se te dé ya como formado un objeto constituido libro, es decir, yo no tengo que coger diferentes percepciones, mira, cojo azul, cojo rectangular, cojo profesor y cojo marco y junto todas esas percepciones para crear el objeto libro. No, de entrada yo tengo el objeto libro, como de entrada tengo el objeto hoja de papel, ya está constituido ese objeto. Y una vez constituido puedo hacer dos cosas. Lo que haría un matemático o un descriptor, un científico: describir, identificar las propiedades primarias y secundarias del objeto papel, del objeto libro, ¿no? Su color, su peso, su rugosidad, su superficie, puedo hacerlo. O lo que hace Husserl es estudiar cómo se me da el objeto visto, cómo es el ver. La vivencia del ver, una de las peculiaridades estructurales que tiene, es decir, una estructura que encontramos en toda percepción sensible relacionada a la vista, es que yo solo veo una parte del objeto. Se me da el objeto en su totalidad, pero yo solo percibo una parte, es lo que Husserl llama el escorzo perceptivo. Entonces, eso es una estructura propia de la vivencia ver. En las próximas clases veremos otro tipo de análisis. Si cogiéramos ahora otro tipo de objeto, hemos cogido el objeto ver libro, que es una cosa muy estática, cojamos el objeto escuchar una melodía.
¿no? La cuestión, yo el escuchar la melodía la puedo describir en tonos altos, en tonos bajos, que si dodecafónico, que si es armónico, que es disonante o asonante, puedo hacer descripciones de cómo es la melodía, puedo escribir la partitura de la melodía si quiero, pero lo que le interesa a Husserl es cómo cómo es la vivencia del escuchar. Y lo veremos cuando hablemos de la temporalidad de la conciencia. Husserl dice, toda vivencia del escuchar es una vivencia que tiene una secuencia, una estructura temporal. Yo solo puedo escuchar la melodía porque los momentos presentes van formando parte de un continuo temporal, en el que la hora se convierte en la retención del sonido escuchado inmediatamente y que avanza la expectativa de escuchar el próximo sonido. Hay una estructura que veremos con mucho más detenimiento de retención del sonido inmediatamente pasado, de atención del sonido presente que escucha ahora y de expectativa o de protección del sonido que seguirá inmediatamente al sonido presente. Por lo tanto, otro elemento estructural de toda vivencia es, no solo es intencional, no solo mi escuchar es el escuchar algo, sino que mi escuchar también tiene una estructura temporal. Lo que da unidad a la percepción es esta estructura o esta distensión temporal de la vivencia. Como veis, ya estamos dando diferentes ejemplos. Pues bien, el Husserl de esta fenomenología estática, en la que no quiero entrar en demasiados detalles, dice, claro, aquí ya estamos partiendo de un objeto que está dado de entrada, que no tenemos ningún problema en constituirlo como objeto, ¿de acuerdo? Y a partir de ese objeto ya dado, estáticamente delante de mí, puedo describirlo de las diferentes maneras utilizando el método fenomenológico. ¿Hasta aquí claro? ¿Sí? Algunas ya esto es una canción que os suena, ya os sabe un poco el estribillo, lo cual va bien. Y sigue Husserl, a partir de 1916-17, Husserl de alguna manera le da una vuelta de tuerca al planteamiento. Yo ahora lo que quiero preguntarme, lo que me interesa como fenomenólogo, es cómo yo he llegado a ser capaz de identificar este objeto como libro. ¿Cómo sé que esto es un libro? ¿Cuál es la génesis? ¿Cuál es el proceso de mi conciencia que me ha permitido identificar esto ahora como libro? Dicho manera, ¿qué es lo que os permite a vosotros, a cada uno de vosotros, qué os permite identificar o saber que esto es una pizarra? O que esto es un reloj, o que esto es un micrófono. Ayudarme los que habéis ido a clase. ¿Qué es lo que me permite identificar los objetos sin ningún problema? La respuesta me la disteis vosotros el día pasado. ¿Cómo sabes tú que esto es un libro? ¿Cómo sabes tú que esto es un libro? ¿Cuál ha sido el proceso que te ha permitido identificar esto como un libro y no como una mesa? ¿Cuál es la génesis que te lo ha permitido? Tú lo dijiste el otro día, por las experiencias previas, ¿no? En mi propio proceso de desarrollo de mi conciencia a lo largo del tiempo, yo en el pasado, ¿no?, he visto muchos diferentes tipos de libro y he generado lo que diríamos de manera platónica el eidos libro, lo cual después de haber visto miles y miles de libros en vuestro largo proceso de educación y de formación, a la que veo un libro presente no tengo ningún problema. Entonces lo que le interesa a Husserl en este segundo periodo es estudiar los procesos genéticos, ¿no?, el proceso que me permite la identificación de objetos que después describo con el método fenomenológico. Lo veremos cuando hablemos de las síntesis pasivas y de las síntesis activas y de los procesos de sedimentación, dicho de manera muy sencilla. En mi desarrollo de la conciencia se van sedimentando diferentes capas de aprendizaje que forman parte o que me permiten después el reconocimiento de objetos que he visto en el pasado por analogía. He visto cientos de libros en el pasado, veo otro objeto que se parece o es similar a del libro, no me cuesta identificar esto como libro. Libro como estructura libro. Lo que veis aquí es el eidos del libro. Porque si yo os pregunto qué es esto, me diréis es otro libro. Pero en cambio si os digo ¿qué es esto? Oh no, hostia, esto no es libro, esto es hoja de papel.
Entonces, la estructura ideal del libro, aquello que me permite... Ya, vale. 3, 2, 1, seguimos. Bueno, nos habíamos quedado en la fenomenología genética, que es un estudio, ¿no?, del proceso de génesis a título individual. Desde la perspectiva de ego, podéis hacer un análisis regresivo en el que podéis ir estudiando cómo se han ido acumulando diferentes capas de significados sedimentadas en vuestra conciencia, lo cual a título individual os permite identificar y reconocer las cosas que percibís en el momento presente cuando se os colocan delante. Y la siguiente pregunta, la tercera etapa de la fenomenología, que es la fenomenología generativa, que no genética, es una vuelta de tuerca. Es una ampliación de la pregunta. ¿Cómo es posible que no solo yo identifique esto como libro, sino que los demás compañeros y compañeras de la clase también identifiquen esto como libro sin ningún problema? Porque si ahora le preguntara a cada uno de vosotros ¿qué veis?, todos diríais, vemos un libro. ¿Cómo es posible que todos veamos el mismo objeto? Porque todos pertenecemos a una comunidad histórica o cultural donde estos objetos se han identificado tradicionalmente como libro. ¿Sí? Hay todo un proceso en el cual yo, en cuanto miembro de una generación histórica o cultural, comparto un saber de fondo, comparto un mundo de la vida colectiva e intersubjetivamente compartido con los otros, que me permite dos cosas: no solo identificar las cosas tal como se dan, sino que los otros identifiquen lo mismo. De hecho, uno de los criterios de verdad, no sé si nos dará tiempo a explicarlo, uno de los criterios de verdad, o uno de los criterios para establecer de que mis proposiciones son verdaderas, dependen que los demás las corroboren. Lo que Husserl llaman la verdad se produce a través de un proceso de acreditación intersubjetiva, cosa más rara que se inventa Husserl. Cuando yo digo la pizarra es verde, hay dos formas de verificar la verdad de esa proposición. Uno es comprobarlo, hacer la verificación entre mi proposición y la cosa sobre la que digo, la famosa noción de verdad como adecuación intellectus rei, ¿no? Es decir, la verdad como adecuación entre la representación y la cosa representada. Ese es un criterio de verdad, el de la adecuación o correspondencia. Y el otro, que añadiría Husserl, es el de la acreditación intersubjetiva, que los demás también reconozcan que esto es una pizarra verde, porque si solo la veo yo, probablemente esté en un error. Entonces, ese criterio de verdad intersubjetiva solo se puede analizar desde la perspectiva de una fenomenología generativa, que es lo que a Husserl le llevará a analizar, algo explicaremos, el famoso concepto mundo de la vida intersubjetivamente compartido por todos, que es el Husserl muy conocido de las ciencias, de la crisis de las ciencias europeas. Pues bien, yo creo que así ya más o menos tenéis una perspectiva de conjunto de estas tres etapas de desarrollo interno de la fenomenología, que si le hiciéramos con detalle es todo un semestre como mínimo para analizarlo, y solo os daré un poco algunos destellos o referencias puntuales. En el índice que os he pasado tenéis una breve descripción de dónde están publicados los textos de Husserl, que están en el marco de la Husserliana. Muchos de los textos publicados en vida por Husserl están traducidos al castellano, pues desde Investigaciones lógicas, la idea de la fenomenología, que es uno de los textos que tenemos para el mes de enero, Ideas 1, Ideas 2 y sobre todo luego la crisis de las ciencias europeas. Pero hay muchos textos del periodo intermedio, del periodo genético y generativo, que no se han publicado, no se han traducido al castellano, que ahora se han publicado en el marco de la Husserliana, que ha permitido, como os comenté a vuestros compañeros, toda una revalorización o toda una reconsideración de las aportaciones de Husserl. Si uno solo se queda con los textos publicados en vida por Husserl, te quedas con Investigaciones, Ideas y Crisis de las Ciencias Europeas, y da una visión muy parcial e incompleta del pensamiento de Husserl, que ahora se puede completar con estos escritos, insisto, publicados en alemán, y los expertos husserlianos los han trabajado a fondo y nos dan una visión mucho más detallada. No quiero entrar en la cuestión de la crónica, la cuestión de, esto lo explican los otros estudiantes,
de cómo el legado personal de Husserl se conservó gracias a la acción del padre Van Breda, que fue a la casa de la viuda de Husserl a recoger todas las carpetas de apuntes estereografiados y a través de valija diplomática logró que los escritos de Husserl pasaran desde Friburgo por valija diplomática a Berlín y de Berlín a Bélgica, que es donde se implantó el archivo Husserl. Tenéis un pequeño articulito que os lo he puesto a la nota a pie de página, que de alguna manera relata casi esta aventura de cómo sobrevivieron los escritos póstumos de Husserl. Y si me pedís así bibliografía secundaria, voy a recomendaros 3 cositas breves porque hay un sinfín. Ya que me tenéis en clase, os recomiendo, y lo tenéis en el campus virtual, la introducción a la traducción que hice sobre el texto de Husserl, la idea de la fenomenología, que más o menos resume estas 3 etapas y lo tenéis condensado. Luego, como os he dicho, en la Stanford Encyclopedia of Philosophy podéis descargar el documento PDF de Husserl, muy clásico, muy escolástico, está muy bien explicado. Y mira, si lo tenéis por casa en la biblioteca, no está mal. Xavier Zubiri tiene un texto muy conocido que son las 5 lecciones de filosofía, hay una partita de Husserl, 15-20 páginas, se le ve bien y lo explica. Pero sin duda, si queréis entrar en Husserl de una manera sistemática y muy clara y muy comprensiva, porque lo he dicho en otros momentos, Husserl tiene un lenguaje muy difícil, tiene una jerga filosófica muy complicada de descifrar. Hay un librito que creo que lo están traduciendo al castellano, que es de un tal Dan Zahavi, que lo tenéis en la bibliografía, que es Husserl's Phenomenology. Yo he leído muchas cosas de y sobre Husserl, vamos, creo que es la mejor introducción de largo de Husserl para estudiantes y gente interesada en Husserl que no son husserlianos. El tío lo borda. Un lenguaje clarísimo. Toda la jerga husserliana tiene una habilidad especial en transformar un lenguaje coloquial y académicamente inteligible para cualquiera. Os lo recomiendo encarecidamente si tenéis ocasión de leeroslo con un poco más de cambio. Yo creo que sería el libro o el manual de referencia. Los manuales de filosofía que tenéis al uso, está bien. Yo creo que con Zahavi, lo de Zubiri, mi introducción y las clases, más o menos podéis salir del paso para una primera aproximación a Husserl. Que esto lo iréis detectando. Una cosa es cómo yo explico Husserl o cómo os explicaré Heidegger y luego cómo escribe Heidegger y cómo escribe Husserl, que son 2 universos diferentes. Entonces, Zahavi te da unas buenas indicaciones que te permiten entender textos muy complejos de Husserl y saber qué es lo que Husserl realmente quiere analizar. Porque tú sabes lo que el autor quiere decir, es más fácil comprender lo que estás leyendo. A mí pasa muchas veces con Husserl a vuestra edad. Yo leía Husserl con la avidez de querer leerlo, pero es que no sabía qué es lo que estaba haciendo Husserl, no sabía cuál era la intención oculta. Me costó muchos años descubrir cuál era la intención oculta de Husserl. Entonces, Zahavi ya os da la brújula y os marca un poco el itinerario. Entonces, vas leyendo sabiendo hacia dónde quiere ir Husserl, porque de entrada Husserl no te lo dice de manera clara y explícita. Lo da por hecho. Esto pasa en muchos casos. Bien, después de esta así resumen o visión global, quiero centrarme en un aspecto de esta primera periodo de la fenomenología estática. Y aquí hay un primer punto que quiero destacar hoy, con esto acabaremos la clase de hoy, que es toda la discusión que Husserl realiza con el psicologismo que retoma aquello que os he dicho anteriormente, ¿no? Una cosa son los actos psíquicos reales y otra cosa son los contenidos irreales a los que remite. Y en el contexto de Husserl, a finales del siglo XX, hay toda una rama llamada psicologismo que intenta justificar el conocimiento a través de un análisis de los fenómenos psíquicos. Y aquí es donde Husserl entra en debate, que esto lo hace en los prolegómenos de las investigaciones lógicas de 1900. Hay todos unos prolegómenos de casi 180 páginas en los que Husserl discute con el psicologismo. Es decir, porque el psicologismo, la consecuencia que lleva es que todo el conocimiento que adquirimos vía psicológica es relativo, es contingente, no es necesario. Y Husserl lo que está buscando es precisamente un contenido universalmente válido e idealmente válido, que se logra a través de la lógica. Y aquí Husserl establece una distinción muy clara entre lógica y psicología. Los separa de ambos de manera mucho más clara. Entonces, lo que le interesa
a Husserl, insisto, son las leyes que rigen el conocimiento lógico y de alguna manera quiere describir cuáles son las estructuras que permanecen en el conocimiento. ¿Cuáles son aquellas estructuras que me permiten lograr un conocimiento idealmente válido de todo aquello que percibo a través de la conciencia? Entonces aquí hay una primera diferencia que ya veis aquí de nuevo. Husserl distingue con una nitidez clarísima entre el acto de conciencia y el objeto de conocimiento. Si queréis, entre el acto de conocer y el objeto conocido. Vamos a poner, si ponemos un ejemplo muy sencillo. Sí, mira, vale, a ver, estamos ya todo el día con el libro. Una cosa es el acto de ver y otra cosa es lo visto que es el libro. ¿Ahora veis el libro con cierta claridad y con cierta nitidez? ¿Y ahora lo veis con la misma nitidez que hace 2 segundos? ¿Y ahora veis el libro con la misma nitidez y claridad? ¿Y ahora veis el libro? El acto de ver, como acto psíquico, puede variar constantemente. Pero el libro que veis en cada caso es siempre el mismo. El contenido ideal del libro permanece invariable, aunque los actos de verlo o de recordarlo puedan cambiar permanentemente. Entonces, si yo reduzco el contenido del libro a sus actos psíquicos, ¿qué es lo que pasa? Que el contenido del libro se relativiza. Y dice Husserl, no, hay que separar muy bien estos dos niveles. El nivel psicológico, en el que se estudia el acto temporal concreto de ver y percibir una cosa, y el objeto ideal o significado ideal que permanece inalterable a lo largo de este proceso. Entonces, para poneros otro ejemplo que podríamos poner. Es decir, el significado no varía, mientras que el acto puede variar. No sé, a ver, vosotros, sí, mira, ya que estamos en Barcelona, ¿cuál es el acontecimiento que marcó este despegar de Barcelona como punto de referencia turístico mundial? ¿Qué pasó en 1992? Las Olimpiadas. Ya sé que es el siglo pasado y que algunos estáis ahí en milenios, vamos, esto creo que tenéis bastante claro. La verdad, insisto, la verdad de que en 1992 se celebraron las Olimpiadas en Barcelona es una verdad invariable y que no se altera por el modo como yo lo recuerde. Yo puedo recordar, que es una vivencia, un acto psíquico, yo puedo recordar que en el 92 se celebraron las Olimpiadas. Yo puedo leer en las crónicas que en el 92 se celebraron las Olimpiadas de Barcelona. Alguien te puede decir, tú puedes escuchar de otra persona que las Olimpiadas se celebraron en 1992. Yo incluso puedo soñar que en 92 se produjeron las Olimpiadas. Esos diferentes actos psíquicos pueden variar, pueden cambiar, pero el contenido ideal permanece. El hecho de que en 92 se celebraron las Olimpiadas, ese se permanece invariable. El contenido lógico de significado permanece invariable. Y es ese tipo de saber absoluto que Husserl de alguna manera intenta buscar. Entonces, hay que distinguir entre la idealidad de los objetos conocidos y la variabilidad de los actos psíquicos que la acompañan. Vais entrando ya un poco más en estas complejidades del lenguaje husserliano. Entonces, partíamos de esta correlación o esta estructura entre el acto y el contenido. Entonces, lo que interesa a Husserl, insisto, es encontrar cuáles son aquellas estructuras invariantes de la conciencia. Lo que le interesa destacar, dicho de una manera, es
las estructuras, vamos a decir en términos así filosóficos, detectar cuáles son las estructuras cognitivas que me permiten tener conocimiento de algo. Entonces, cuando Husserl analiza la conciencia, no analiza la conciencia desde la perspectiva psicológica. A Husserl no le interesa realizar una descripción de los diferentes estados de ánimos y psíquicos por los que pueda pasar la conciencia, lo hace la psicología. A Husserl eso no le interesa. A Husserl lo que le interesa es detectar cuáles son aquellas estructuras cognitivas invariantes que nos permiten conocer el mundo. O sea, el problema de Husserl es un problema epistemológico, de conocimiento del mundo. No una descripción de los estados fisiológicos de la conciencia. A Husserl no le interesan los procesos psicológicos de la conciencia. El cerebro es un órgano biológico que tiene ciertas redes neuronales que nos permiten captar y procesar la información a través de un mecanismo muy complejo. Eso a Husserl no le interesa, no es un neurólogo. Husserl es un fenómeno que intenta buscar cuáles son estructuras que permiten un conocimiento verdadero de la realidad. Y aquí, de nuevo, se detecta, ¿no?, esta diferencia entre el acto individual y concreto de juzgar, ver, opinar, representar, y el contenido real e invariable de lo visto, de lo juzgado, de lo imaginado o de lo representado. Para poneros, esto lo explica muy bien Bergson en los datos inmediatos de la conciencia, un texto muy conocido por Husserl en aquella época. Una cosa son el aquí y ahora por el que discurren mis diferentes estados psíquicos. Ahora estoy concentrada, ahora estoy relajada, después estoy cansada, luego estoy un poco hambriento y luego estoy un poco más sediento, y luego vuelvo a estar eufórico y después ya estoy apático. Diferentes estados psíquicos por los que yo puedo pasar a lo largo del día, que varían constantemente, que nunca se repiten igualmente, que siempre son diferentes, dícese, contingentes, relativos, y por otro lado son aquellas estructuras invariantes que siempre permanecen ideales, el contenido ideal que siempre permanece. Entonces, otro ejemplo que pone Husserl en las investigaciones lógicas, creo que es en la quinta, si lo recuerda, ¿no? Él coge el ejemplo, la tapa del libro es amarillo, ¿no? Voy a establecer una proposición, la pizarra la tenemos enfrente, la pizarra es verde. Esto es un juicio o una proposición, ¿estáis de acuerdo? Y yo puedo emitir ese juicio, yo puedo formular esa proposición de diferentes maneras. Yo puedo decir que esto es una pizarra verde comparándola con otras pizarras. Yo puedo recordar que esta pizarra es verde. Yo puedo escuchar a vuestra descripción de que esta pizarra es verde. Si yo a petición, si ahora os pido, por favor, ¿me puedes decir de qué color es la pizarra? ¿Sí? Que es otra vivencia. Una cosa es la vivencia del ver y decir que es verde, la otra es la vivencia del recordar que es verde, y la otra es la vivencia del escuchar que tú me dices que es verde. Pero en todas estas diferentes formas de emitir el juicio, yo puedo afirmar el juicio, puedo hacer una pregunta sobre el juicio, puedo preguntar a otro sobre lo que estoy viendo. Las diferentes modalidades de establecer una proposición, pregunta, interrogación, exclamación, duda. Yo os preguntar, ¿es esto una pizarra verde? ¿Sí o no? Sí. ¿Es una pizarra verde? Es decir, entre la duda, la exclamación, la interrogación, el recuerdo, son diferentes modos de emitir el juicio. ¿Qué es lo que permanece siempre igual? ¿Qué es lo que nunca varía? ¿Cuál, diría Husserl, cuál es el factor constante que encontramos en un juicio interrogativo, en un juicio exclamativo, en un juicio asertivo, en un juicio dubitativo? ¿Cuál es el factor constante? ¿Qué es lo que parece siempre igual? Que la pizarra es verde. Que la pizarra es verde. Es igual que lo pregunte, que lo afirme, que lo exclame o que lo recuerde. El contenido ideal, la pizarra es verde, se permanece el mismo, lo pregunte, lo interrogue o lo vea. Ese es el contenido ideal, el factor constante al que Husserl quiere llegar constantemente. Es decir, indistintamente de las circunstancias concretas que me llevan a emitir el juicio la pizarra es verde, el contenido como tal es invariable. Es un contenido ideal. Y ese es el que Husserl de alguna manera
va a querer analizar con mucho más detenimiento. ¿De acuerdo? Y lo dejaremos hoy aquí, que una clase ya de 1 hora grabada en vídeo es suficiente. A los que habéis venido hemos ampliado un poco, hemos dado 2 anillos más, y el próximo día, yo el martes voy a dar clase ya normal, no sé si la grabaré, no sé si tendré la amabilidad de Pilar, que está perdiendo su mañana para podernos grabar esto. Yo daré la clase normal, la huelga de estudiantes, cada uno que ejerza el derecho de manera individual. Insisto porque ha habido confusiones. La huelga es un derecho individual que se suele ejercer de manera colectiva. Pues es un derecho individual, entonces vosotros lo ejercéis sin ningún menoscabo. Yo el martes, en función de la gente que haya, hablaré de las formas de exámenes y de las directrices que nos está marcando el decanato. La idea que se está barruntando es que aquellos estudiantes que quieran una única evaluación lo pueden pedir expresamente y el resto se puede adherir a la evaluación continuada. Pero lo hablamos el martes con más detalle. Hablaremos de la intencionalidad en la próxima clase, ¿de acuerdo? Esto no lo voy a editar, pero lo voy a cortar, pegar y si puedo lo colgaré del campus virtual probablemente mañana a lo largo del día, ¿de acuerdo? Pues nada, que disfrutéis la castañada.